Hola, mi nombre es Paulina Rivera Arias, soy licenciada en Psicología. Actualmente estoy laborando en el Instituto Tecomense de las Mujeres, pero también en una clínica de atención a mujeres con situación de problemas de adicciones. La adicción se define como un trastorno de salud mental, pero también de comportamiento, ya que lleva una compulsión a consumir ciertas sustancias, pero también no solamente a sustancias. La adicción también puede ser al juego, puede ser al sexo o incluso al trabajo. Esas son como características. ¿Qué hace diferente una adicción de otras cosas? Que a pesar de que ya haya áreas afectadas, ya sea a nivel personal, a nivel familiar o social, se siga realizando esta compulsión de comportamiento. Podemos definirlo que hay tres momentos. Podemos conocer el uso, por ejemplo, alguien que diga, ¿sabes qué? Si consumo alcohol de vez en cuando, cada 15 días, cada 2 meses, de repente, podemos decir ya de un abuso cuando ya se empiezan a ver afectadas algunas áreas. Por ejemplo, que ya se dejó de ir a alguna actividad que se gustaba ir por ir a consumir. Pero ya cuando hablamos de una dependencia como tal, es que ya solamente se vive para casi el consumir, que ya se empezaron a afectar áreas de trabajo, ya se abandonaron, cuestiones también de cuidados personales, situación también familiar y de muchas áreas ya se ven afectadas como tal, debido a la compulsión del comportamiento. El tema, por ejemplo, del juego es uno de ellos, que de repente se inició haciendo algo para entretenerse, para llevar así un tiempo de inversión con otras personas y que a final de cuentas se siguen abandonando ciertas áreas, ya no se hace consciente el que a lo mejor se está apostando de más o que a lo mejor dejó de ir a la escuela por ir a jugar o que dejó de hacer algo importante o algo que antes le apasionaba por hacer esa conducta. Eso pudiera ser también, es uno de los elementos, que forma parte de esta cuestión de adicción a no sustancias. Puede ser también incluso al trabajo, cuando de repente ya solamente se vive para eso. Necesito el fin de semana, no sé cómo, pero estar haciendo algo que me lleve a sentirme que estoy haciendo las cosas, ¿no? Una conducta repetitiva antes. Dentro de estas características, pues muchas veces la más marcada son estos cambios repentinos de estados de ánimo. Cuando hay un abuso o una dependencia como tal, es muy marcado que de repente el paciente, ya la familia te diga, es que de repente no sé en qué momento está feliz y ya pasó a la agresividad, o estaba muy triste y ya se empezó a reír. Son como estos estados de ánimo que vienen de arriba hacia abajo o viceversa. Esas son una de las cosas que se ve más marcada. En el caso de las personas que tienen el abuso o dependencia en cuestión de metanfetaminas, hablamos también de los ciclos de sueño alterados, de la cuestión también de alimentación, el tema del apetito es también una de las áreas que se ven afectadas. También el tema de socialización, que de repente ya las personas con las que se solían juntar, pues ya ni los vean, o también la familia, empiezan a ser de alguna manera invisibles, ya no se percatan de repente que llegó la cena familiar, llegó algún cumpleaños y se empiezan a alejar como de esos escenarios, de esos, ahora sí que momentos. Acerca del consumo, pues ahorita actualmente, a mi experiencia, lo que más hemos atendido son casos de metanfetaminas, pero a su vez también hay muchos casos de alcohol, de consumo o más bien de dependencia de alcohol, que es como de repente el paciente no pensó que llegó a ser una dependencia hasta que ya todo el mundo lo vio, menos él. Entonces ya empiezan a buscar alternativas de atención, tanto de manera ambulatoria o de manera residencial, que esto dependerá del paciente y también de sus posibilidades y también muchas veces de las redes de apoyo que le acompañan al paciente. Dentro de estas sustancias se encuentran las metanfetaminas, que son sustancias, son drogas sintéticas y que han tenido varia afectación a nivel físico, también en cuestión de salud mental, pero muy evidente en cuestión física. De repente encontramos personas
con muy bajo peso, con situación de alteración del sueño. En estos últimos años pues sí se ha incrementado la cuestión de comorbilidad psiquiátrica, que ya es necesario que también el profesional de salud mental, como es también el psiquiatra, esté en atención constante para ahora sí ayudar al paciente a estabilizarlo y que pueda seguir con sus herramientas aprendiendo a solucionar allá afuera los conflictos y todo. Pueden ser dentro de lo que a la experiencia y también lo que conocemos, estos factores pueden ser desde la cuestión personal hasta factores familiares, que es decir que dentro de esta parte de la familia encuentren algunas otras personas que tengan dependencia, que tengan abuso de sustancias, puede elevar la probabilidad o posibilidad de que una persona llegue como tal a una dependencia. Ese es uno, también la cuestión social, que de repente se normalice el consumo dentro de una comunidad o dentro de una mismo área y que sea algo común dentro de el utilizar las sustancias como algo normal puede también incrementar esta parte de hacerlo constantemente. Primero hacer conscientes estas situaciones, de repente identificar en qué momento sucede y qué alternativas pudiera llevar. Si hablamos del tema de sustancias, mira, justo pasa los domingos después de las 2 de la tarde, por ejemplo, ya identificamos que eso pasa en ese momento. ¿Qué alternativas puedo hacer? Me doy cuenta que justo cuando estoy con más personas es cuando sucede, o cuando estoy solo. Entonces, una de mis alternativas será, si es que me pasa cuando estoy solo, pues mi alternativa sería que esté acompañado para evitar llegar a esa conducta o empezar a disminuir. Esos serían como algunos elementos. Saber identificar qué detonante me lleva a este tipo de adicción, qué detonante, por ejemplo, justo en el tema del juego que te comentaba, ¿qué pasa cuando de repente yo ya voy al juego? ¿Qué pasó antes? Todos se fueron, o me quedé solo, o me quedé sola, y pasó esta situación. Ya la identifiqué. ¿Qué voy a hacer cuando sienta la necesidad de hacer esa conducta? Busco una alternativa. Quizá me meto a bañar, quizá me busco alguna película que en ese momento evite la conducta, o me voy con otra persona tal vez a hablar, porque quizás sea una emoción que de repente no supe qué hacer con ella, y ese mecanismo de ir a consumir o ir a buscar una alternativa. Todas aquellas cosas o personas o situaciones que van a reducir la posibilidad a que tú vayas a una adicción o a un consumo. Si lo hablamos de sustancias, pudieran ser estos factores protectores, evitar tiempos de ocio, acudir, por ejemplo, a actividades de sana convivencia, aprender algo nuevo. Por ejemplo, si a alguien le gusta el tema de aprender un instrumento, ¿por qué no buscar una alternativa como tal? Esta cuestión de hacer deporte puede ser también un factor protector. El tema importante dentro de la familia, el tema de la comunicación. Muchas veces dentro de las familias tenemos miedo a los conflictos, por eso evitamos comunicarlos, ¿no? No se habla de repente de política, de religión y fútbol, ¿no? Todas las personas tenemos miedo al conflicto. Bueno, no se habla de eso para evitar conflictos. Entonces ese miedo a comunicarnos hace que de repente la persona en cualquier situación se sienta a veces imposibilitado de redes. Entonces es importante saber que dentro de estos factores protectores tiene mucho que ver la familia, tiene mucho que ver también los pares, con qué personas yo me relaciono, qué función también tienen de repente mis amigos, si me escuchan, si estoy yo para escucharlos a ellos, qué alternativas llevamos para esta parte de si tengo un problema, ¿qué hago con él, no? Busco algún profesional de salud mental, me voy a platicar con mi amiga, me voy a un centro de apoyo, o qué alternativa puedo tener que me ayude a solucionar esta manera o este conflicto que estoy pasando. Esa sería dentro de las partes importantes dentro de los factores de riesgo. Y hay también cuestiones ambientales, pues, hay de muchas situaciones. También hay factores protectores sociales, desde el barrio, en qué comunidad vivo, qué es lo que hacemos dentro de la comunidad para a lo mejor reducir el riesgo que me lleve a una adicción o al consumo. De repente también encontramos que hay colonias o hay o hay lugares donde la comunicación es muy importante. Todos los vecinos conocen a los vecinos, saben por qué están pasando, y esto hace que las redes sean más grandes a su vez.
son estas personas que van a tener como un factor protector, que es esto, las que van a ayudar a reducir la probabilidad o posibilidad de que esta persona vaya al consumo o vaya a situaciones de riesgo. Puede ser desde la mamá, el papá, en el caso de adolescentes, de jóvenes. También pueden ser muchas veces las parejas, pueden ser los centros educativos, estas redes de apoyo o algunas personas que se conozcan en la comunidad o en alguna sociedad que formen parte de esta cuestión, que ayuden a lo mejor en cuestiones de actividades recreativas, por ejemplo, centros donde se practique el deporte, donde se haga cultura, donde se aprendan algunas formas nuevas de pintura, de arte, de música. Pueden ser también estas áreas centros de apoyo o redes de apoyo. Por ejemplo, qué cantidad de tiempo nosotros nos dedicamos a nosotros mismos. Muchas veces dedicamos mucho tiempo al estudio, al trabajo, a estas cuestiones quizá que nos han generado que a la vez también olvidemos lo importante de la salud mental. Olvidemos que es importante de vez en cuando tener una plática con nuestros pares, si necesitamos buscar la ayuda profesional y también algunas otras alternativas. De repente dejamos de apasionarnos o de motivarnos con lo que antes nos motivaba por estas cuestiones de la vida diaria, ¿no? Entonces es parte también importante darnos un respiro y también apapacharnos, ¿por qué no?, para tener como esta parte de fortalecimiento personal. Si ya se identifica que ya se tiene como tal un abuso, es necesario, pudiera ser que busquemos esta parte de detonantes, lo que está generando, para buscar algunas alternativas. Si ya de plano el paciente ve que ya no, él por sí mismo ya no puede, hay instituciones que brindan atención ambulatoria, como lo son centros de integración juvenil, también está el Centro de Atención Primaria en Adicciones, y en el caso de que ya vea que ya hay una situación que ya se ven afectadas todas las áreas que les comentaba anteriormente, como el área familiar, el área social, el área personal, ya estamos hablando de una atención ya residencial como tal, es un internamiento, y hay instituciones como centros residenciales en adicciones por parte de Secretaría de Salud de aquí del estado de Colima. Saber también que es importante, si no estamos identificando nuestro estado de ánimo como algo de repente que no somos los mismos que antes, identificar que no pasa nada si vamos a pedir ayuda. Dentro de todo este contexto debemos identificar qué lugares podemos tocar la puerta y encontrar un profesional de la salud mental. Es muy importante esto. Creo que después de pandemia lo hemos hecho más evidente, que es algo primordial, ¿no? La salud mental, el buscar el apoyo dentro de nuestro contexto, dentro de lo que vivimos aquí en Colima, para no sentirnos solos, sentirnos más acompañados, y que a su vez estas alternativas de cómo solucionamos las cosas nos pueda llevar a una respuesta más favorable, que a ir a otras alternativas que ahora sí que nos impidan solucionarlo. Y también algo que se me había olvidado comentar, que es necesario también identificar, porque muchas de las sustancias que se están utilizando tienen mucho que ver con esta parte de trastornos de ansiedad y depresión y algunas otras. Entonces es importante identificar qué situaciones están pasando o qué síntomas están viviendo, para que el profesional de salud mental, en el momento que los atienda, sepa dar un buen diagnóstico y un tratamiento adecuado para reducir el consumo o evitar el consumo. Anteriormente sí estaba como muy estereotipado, ¿no? Se va al psicólogo, se va a atención de salud mental, ya el que de plano, o el más débil, o el que ya no puede, pero a mi experiencia he visto que en los últimos años se ha normalizado más y se ha hecho con más difusión esto. Ya las personas identifican que no solamente las personas que ya no pueden, sino al contrario, que es necesario de vez en cuando acudir a atenderse, así como van de repente al médico, también es necesario acudir con el profesional de salud mental. A los estudiantes, como mensaje, sería que si identifican que dentro de sus propios compañeros hay alguien que consume o tenga ya un abuso, y pueden ustedes compartirle esta información, o si tienen algún familiar, es importante también que los acompañen, que no los estereotipen o que no piensen que no hay alguna alternativa para salir de esto. Al contrario, que hay muchas instituciones con toda la disponibilidad de apoyarlos y acompañarlos para reducir o eliminar el consumo de sustancias, en el caso de las sustancias ilícitas.